César Salamí, a quien escuchamos a continuación. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los medios por su presencia, a los funcionarios municipales y a los 4 concejales, 3 de nuestro bloque y Giselle, que es concejal del pueblo, una concejal de la localidad también. Agradecerles por su presencia también, porque la verdad que desde el primer momento estos 4 concejales entendieron que claramente acá no había ninguna irregularidad, sino solo se trataba de un accidente, tal como lo determinó el Ministerio Público Fiscal. Como vos bien decías, Fernando, allá por el mes de febrero de este año ocurrió un accidente donde se estaban haciendo trabajos en el predio de la Escuela 81, lindante a donde se está construyendo la Escuela Técnica 7727. A partir de ahí, yo personalmente recibí todo tipo de agravios, de denuncias por 3 concejales que lamentablemente, tengo que decir hoy que lamento mucho que hayan tomado ese camino, porque cuando empezaron con las denuncias, los videos estos que editaban y que publicaban, no solo dañaron a mi buen nombre y honor, sino el de mi familia, el de mi hijo. Y como yo soy muy respetuoso de la justicia, y estos 3 concejales decidieron tomar ese camino de ir al Ministerio Público a hacer una denuncia en mi contra, obviamente decidí a partir de ahí presentarme sin que ni siquiera me haya notificado la Fiscalía, con la documentación correspondiente, y esperé el tiempo prudencial. El día 30 de septiembre finalmente el Ministerio Público Fiscal se expidió después de varios meses. Mientras tanto sufrí todo tipo de agravios en contra mía, de mi hijo, de mi familia, en los cuales nos sentimos muy afectados, y yo personalmente no, pero sí por la parte de mi familia, ¿no? En los cuales, obviamente esto va a tener consecuencias, no va a ser gratis esto, porque la verdad es que primero me denunciaron, me acusaron, me juzgaron los mismos concejales, cuando yo siempre estuve a derecho, respeté que el Ministerio Público Fiscal se expidiera. Voy a leerles algunos de los textos que el Ministerio determinó en la resolución donde archiva la denuncia, porque es muy largo, son más de 20 fojas, pero en resumidas cuentas quiero resaltar algunos de los textos, como por ejemplo en uno del texto de la resolución dice: no hay ningún elemento para tener por acreditado que el intendente utilizó o hizo utilizar el apeo de los árboles con fines privados, sino todo lo contrario. No hay ningún elemento que permita avanzar sobre una imputación contra el intendente César Salamín por el episodio ocurrido el 27 de febrero del 2025 en horas de la tarde, en el inmueble de la Escuela Técnica 7727 del Hoyo, en el predio lindante de la Escuela 81, existente a la vera de la Ruta Nacional 40. Por lo pronto y por lo más certero al respecto del incidente es que se trató de un accidente. Por indicación del destino no hubo que lamentar pérdidas humanas, sino solo daños materiales. Para que se configure el delito de daño, la maniobra o conducta debe ser dolosa, dado que esa figura penal no acepta la conducta culposa. El accidente o siniestro existió y se pudo comprobar concurriendo al sitio y de las fotografías agregadas al legajo. Nadie en su sano juicio va a realizar una conducta dañosa para perjudicar el avance de la obra e instalación de la Escuela Técnica 7727 que tanto se espera en la jurisdicción. No se observa ni se determina que los tipos penales seleccionados en la denuncia, tales como malversación de fondos públicos, fraude o estafa, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios, se encontrasen en la realidad de lo sucedido. No hay elementos que permitan, con el grado de certeza requerido por esta etapa procesal por la cual se transita, para considerar o tener por cierto que la o las conductas por las cuales se inició este trámite hayan sucedido tal como fueran denunciadas y que el sujeto denunciado las hubiese cometido. No hay ningún elemento que indique que Salamín, en su calidad de intendente, le haya dado un destino diferente a los bienes que se le dieron en administración, o que les haya dado un beneficio personal
o a terceros. En cuanto al supuesto abuso de autoridad, el intendente, como autoridad máxima del Departamento Ejecutivo Municipal, ha sido quien firmó y participó en las contrataciones relacionadas en este convenio marco con el Ministerio de Educación, y las resoluciones tomadas no dejan advertir que hubiese abusado de su autoridad para resolver. Y acá, bueno, sigue, es bastante largo el texto, y finalmente, bueno, la última parte, porque es bastante extenso: no se observa con el grado de certeza requerido por esta etapa por la cual se transita que las maniobras denunciadas constituyan algún delito. Sí, intendente, importante que la población sepa, la obra siguió adelante, el municipio se hizo cargo de la reparación de las chapas rotas. Sí, no solamente se hizo cargo, sino además también no se gastó el dinero que se dijeron que se había gastado o el daño que se había producido. Mintieron en muchas cosas. Además, todos pueden corroborar, y yendo al lugar, que no era un solo árbol el que se cortó, sino eran más de 80 plantas de árboles, por lo cual todavía tampoco el Ministerio ha terminado de bajar esos fondos que eran para esos trabajos. Los trabajos se están concluyendo, digamos, la extracción de esos árboles, y la escuela se continúa avanzando. No quiere decir esto, para también informar a la gente, que es una escuela que dejó de funcionar, sino que es una escuela que está en construcción. Y también acá quiero aclarar algo, que estos trabajos deberían haberse realizado, como siempre lo dije, antes que se hiciera el edificio. Pero bueno, como siempre vamos por el mundo del revés, es más fácil echarle la culpa después a los que tratan de hacer las cosas bien. Es preferible sacar eso ahora antes que haya niños en ese edificio escolar. Pero bueno, como vuelvo a repetir, lo que yo quería informar a la población es simplemente esto, ¿no? Que la justicia determinó, y bueno, y ahora, de ahora en adelante yo veré qué acciones determino contra estos 3 concejales que denunciaron públicamente, y en el Ministerio Público Fiscal también, y públicamente denunciaron barrabasadas, de las cuales yo me contuve, siempre estuvimos a derecho, lo sigo estando, pero esto claramente va a tener consecuencias. Intendente, para dejar también bien en claro, no solamente que se desestima en su nombre, sino que desde el Ministerio Público Fiscal determinaron que no hubo delito. Que no hubo delito, y automáticamente se archivó la denuncia por falta de prueba, y nunca fui imputado de ningún delito. ¿Cuáles son los intereses que sospecha que hay detrás de esto? Intereses claramente son políticos, ahí por parte de estos 3 concejales que buscan un rédito político, el cual claramente no lo van a obtener de esta manera, sino todo lo contrario. Para mí el rédito político lo sacás trabajando para el pueblo, presentando proyectos, cosa que no han hecho hasta ahora, solamente cobrar un sueldo y calentar una banca en el Consejo. Lamentablemente lo tengo que decir porque eso ha sucedido, y está bueno que al finalizar el mandato también la sociedad del Hoyo les pida a estos 3 concejales. Hay uno que lleva ya 9 años o 10 años en el Consejo Deliberante, en el cual también un poco más adelante voy a hablar de este concejal que hice una denuncia porque que también nunca lo juzgué, denuncié un hecho grave por parte de este concejal, voy a dar el nombre, Gustavo Flack, el cual se apoderó o intenta apoderarse de unas tierras que son fiscales municipales. Pero yo, como siempre dije, voy a la justicia, hago la denuncia, y la justicia es la que resuelve, y no voy a juzgar yo, sino es la justicia la que tendrá que investigar y avanzar en esto. Intendente, cuando habla de consecuencias, ¿está pensando en acudir a la justicia? Sí, voy a ir por un resarcimiento de un daño moral, sí, claramente, sí. Y aquí también, como para aclarar, porque más de uno puede quizás pensar, ¿va por un rédito económico o por otro lado, por un pedido de disculpas, por ejemplo? Eso sería lo correcto, ¿no? Un pedido de disculpas, pero lo dudo que esto suceda, así que el daño está hecho, y voy a iniciar acciones como corresponde. Nuevamente agradecerle a los concejales, a los 4 concejales que entendieron desde un primer momento que acá no había ningún delito, sino que se trataba de un accidente. Cris, Sí. Como presidente del Consejo Deliberante, ¿qué lectura hace de esta resolución judicial? Antes que nada, buenos días a todos. Gracias, Marila, por la pregunta. Bueno, le preguntaron al intendente si había una clara cuestión política en el medio. Yo considero que sí, se evidencia una clara cuestión política. En las elecciones pasadas a la intendencia se ganó por amplio margen.
la gente que quedó molesta después de esta elección claramente son quienes llevan adelante esta acción. Vieron la oportunidad cuando ocurrió el accidente, porque no fue más que un accidente. El fiscal dijo que nadie en su sano juicio cometería una cuestión de tirar un árbol intencionadamente arriba de un colegio ni de ningún lugar donde pueda haber gente o dañe bienes materiales. Se apresuraron a hacer una denuncia porque vieron la oportunidad de sacar un rédito claramente político. Se equivocaron, para mí se equivocaron, no se fueron bien asesorados, esto le va a jugar en contra. Claramente, como decía el intendente, estamos viviendo, no solo en nuestra localidad, pero yo sí voy a hablar por nuestra localidad, una cuestión de pobreza política para mí. Estos 3 concejales que hoy no están presentes acá y claramente son quienes hicieron la denuncia, han presentado muy pocos proyectos, pero más allá de eso, de los proyectos que han presentado, no tienen labor legislativa. Cuando hay, y esto lo voy a hacer público porque las comisiones generalmente son a puertas cerradas, pero está bueno que la gente lo conozca. Cuando tienen que trabajar parlamentariamente no lo hacen, van, se sientan 5 minutos y siempre hay una excusa para levantarse e irse. Más allá de no presentar proyectos, como decía, los compañeros concejales han presentado proyectos, el Ejecutivo presenta proyectos, el ciudadano común trae proyectos para que se trabajen. Estos concejales no tienen ninguna intención de trabajarlo. Tenemos algún concejal que ya lleva varios periodos y tiene cierto training y quizás hace algún aporte como para justificar su sueldo, pero el resto de los otros 2 concejales realmente no hacen un trabajo parlamentario, vienen y calientan la banca, como dijo el intendente, y después hacen contenido para las redes sociales y en eso pasan casi todo su tiempo. Nosotros acá, porque adelantándome a que si me van a preguntar si vamos a tomar alguna acción desde el Consejo, ya les voy a decir que por lo menos de mi parte no. Yo creo que nosotros vinimos a trabajar, lo dijo el intendente y este cuerpo, el resto de los concejales, estamos en ese camino. Vinimos a trabajar para la gente y en eso nos abocamos y en eso estamos todos los días. Yo creo que la misma sociedad le va a marcar cuál era el camino y cómo será a futuro, ¿no? Cuando se tenga que decidir en las urnas cualquier tipo de elección. Eso lo va a determinar la gente. Una de las concejales que denuncia llegó a la banca que hoy ocupa de la mano del intendente. ¿Lo han hablado como bloque? Sí, en eso nos tenemos que hacer cargo y hago mea culpa. La verdad que no conocía a la concejal que llegó de nuestra lista, que después fue mutando de partido en partido. En realidad le pido disculpas a la ciudadanía porque realmente no la conocía, pero bueno, viste que a veces cuando la gente está en campaña muestra una cara y después uno realmente se da cuenta qué era su objetivo, cuál era en realidad a dónde iba, ¿no? Que para mí era una clara intención política de ocupar algún cargo más alto en algún momento. Pero bueno, la pequeña Lemoyne, como le digo yo, claramente no le gusta trabajar. A usted.